Bueno, este es nuestro humanoide, nuestro bot que nos va a acompañar durante esta exposición. Bueno, primero lo que tenemos que hacer siempre es ir a un índice, ¿no es cierto?, para ver qué viene. Y lo primero que vamos a ver es definir qué es lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general. Después un poco los grandes hitos históricos, cuáles son las herramientas, sin entrar en mucho detalle, porque esta no es una charla técnica, ni tampoco yo soy un experto en algoritmos y cosas, vamos a hacerlo general, que todo el mundo lo puede entender. Las proyecciones a futuro, que es el gran tema, más que el pasado, y empresas y personas clave en esto, y un tema de ética. Indudablemente que todos los conocimientos que hace el ser humano pueden ser para el bien o para el mal. Y después algunas bibliografías, algunas películas que les recomiendo y unos glosarios que se los voy a mandar, eso sí, por WhatsApp, pero que van a ir saliendo. Ya, ahí me dirá la otra. Bueno, ¿qué es, no es cierto? ¿Qué es la inteligencia? Es la facultad de la mente, aprender, entender, razonar y tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y los programas de computación, la inteligencia artificial son programas de computación para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Por ejemplo, el autoaprendizaje. ¿No? O sea, no es solo algo inteligente, sino que es más bien propio de la inteligencia humana. Y finalmente la inteligencia artificial general es aquella que iguala o excede la inteligencia humana promedio. Es decir, la inteligencia de una máquina que puede aprender a realizar con éxito cualquier tarea intelectual de cualquier ser humano, no limitada a un campo específico. O sea, no es inteligencia artificial para jugar ajedrez o para resolver un problema, sino en cualquier campo, que podría ser científico o artístico. Entonces, eso sería la inteligencia artificial general, que hoy día, por supuesto, no existe. Voy a seguir unos hitos que lo hizo Huawei, no es ningún misterio. Hay que usarlo, ¿cómo se llama? La cuestión, y va a ser muy rápido, así que no sé. ¿Dónde está la historia? Que no es la historia de la computación. No es la historia de la computación. Es específicamente esto. Entonces, el primero que habla de que los robots puedan pensar, las máquinas puedan pensar, la palabra robot no existía en los tiempos de Descartes, en 1600 y tanto, que los robots puedan pensar. Es el primero que lo plantea. Y Descartes, el famoso autor de la frase pienso, luego existo, y es uno de los primeros que es uno de los autores o los primeros que de la ciencia moderna, ¿no? Es uno de los precursores de la ciencia moderna. Después tenemos ya nos saltamos a 1950, ¿no? Usted sabe que la computación ya comenzó en 1830 con los primeros, pero estamos hablando de inteligencia artificial. Y Turing, el famoso Alan Turing, publica su test de máquinas e inteligencia. O sea, un test que uno podría ver, no podría saber si el que lo resolvió fue una máquina o un ser humano. ¿No? Ese es el test de Turing, un problema, una definición, un cuestionamiento que no se puede reconocer si es uno o el otro. Y el año 50 empieza una época dorada de la inteligencia artificial, una época de investigación sin precedente, que había una expectativa
que quizás en pocos meses o años se iba a poder lograr una inteligencia como el ser humano. En el año 56 se usa por primera vez el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, ¿no? El primer momento. En 1965, Stanford investiga los sistemas expertos. Un sistema experto es aquel que puede hacer una labor, ¿no es cierto?, un sistema informático que emula, que parece el razonamiento humano, como lo haría un experto en un área de conocimiento. Son una aplicación de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Emula la inteligencia humana en un determinado campo de acción. El 66, ELIZA, el primer chatbot. Estos chats inteligentes que contestan, que uno ya está acostumbrado cuando se mete uno en una página, aparece una voz que le dice que desea, uno le da un chat, interpreta, incluso habla, son asistentes virtuales, ¿no es cierto? El año 66. Vamos a ir muy rápido. Bueno, 2001, una Odisea del Espacio, es una película muy importante, plantea cosas que ahora se están viendo muy en serio. Bueno, después de esta época del año 70 empieza un invierno, por eso está con color frío, digamos, ¿eh? Porque las expectativas que había no se habían cumplido. Dreyfus publica un libro con las limitaciones, las expectativas no se cumplen, ¿no es cierto? El año 73 nace el primer lenguaje de programa textual para robots, porque antes eran en lenguaje máquina. El lenguaje máquina es 0 o 1, ¿no es cierto? Y aquí empezamos a ver algunos éxitos, como el programa BKG, que es el 9.8, que gana campeón mundial de backgammon. Que esto de los juegos, si bien son un área limitada, dan, es un espectro limitado, un área limitada, sirven mucho para ejercitar estas cosas. Bueno, ya el año 80 empieza a haber nuevamente avances importantes, ¿no es cierto? La integración vuelve a avanzar, bueno, los beneficios económicos avivan su investigación. Primera furgoneta guiada por visión artificial, estamos hablando de los años 80. Después pasamos al año 88, que ya empieza la traducción entre inglés y francés. Quizás alguno de ustedes se acuerda que las primeras traducciones eran bastante tarzanescas, llamémoslo así, por decirlo de una forma, pero ahora es una cuestión fantástica. Uno, por ejemplo, yo estoy suscrito al Economist y al New York Times, que no tienen versión en castellano, pero el sistema que está en Chrome, por ejemplo, lo traduce automáticamente al castellano, lo cual facilita más la lectura a los que no somos tan expertos. Bueno, fíjense, el año 96, 2 vehículos autónomos recorren 1000 kilómetros de autopista en París. O sea, esto no es tan reciente, los vehículos autónomos, el año 94. Y en el 96 nacen los agentes inteligentes que perciben el entorno. Empieza el tema de percibir el entorno. Lo que puede hacer un mosquito sin ninguna duda para detectar dónde ir a picar, digamos, para los computadores es muy complicado. Muy complicado. Y empiezan a dar sus primeros pasos en este lugar. Hasta el reconocimiento facial que tenemos. Bueno, el año 27, aquí hay una cosa importante.
que el computador de IBM mayor se considera un hito. Para mí, que soy ajedrecista y que pensaba que el ajedrez era más que un juego solamente matemático, fue un golpe duro. Pero después esto sigue más adelante. Bueno, entonces hay otra competencia de vehículo autónomo, Mojave, carreras. El ejército de Estados Unidos apoya mucho todos estos vehículos autónomos. El gran problema de Estados Unidos e ir a las guerras es que cada muerto que pierden es políticamente muy complejo. Por lo tanto, tener vehículos autónomos es una gran ventaja para el ejército. El 2008, la primera aplicación que reconoce voz. Qué fantástico esto. De hoy día, me adelanto hoy día. Tengo un amigo ciego que recibe mails, eso se los pasa a voz, después contesta en voz, que pasa a mail, y él hace negocios, él trabaja, exporta, aprovechando estas aplicaciones. Bueno, aquí tenemos, fíjense como estamos acercando rápidamente hoy día, Watson gana a los humanos en el concurso de Jeopardy. Jeopardy es un concurso de televisión norteamericano que son preguntas de historia, de idioma, de literatura, cultura, bellas artes, ¿no es cierto? Entonces, aquí en Chile se han dado cosas relativamente parecidas, así que es un gran paso. Boston Dynamics construye el Atlas Robot bípedo de rescate. Esto viene impresionante. Y el programa Eugene Kussmann pasa el test de Turing. ¿Qué es el programa Eugene Kussmann? Es un robot convencional, ¿cierto? Que simula a un niño ucraniano de 13 años, ¿no? Tiene forma humana, llamémoslo así, antropomorfo, y habla con la gente, pide perdón por su gramática, pasa el test de Turing. Bueno, ya en 2015 las máquinas ven mejor que los humanos. Este es un interesante. AlphaGo gana el campeonato mundial de Go. Hay una película que yo se la recomiendo, que está en Netflix, que muestra toda la historia de cómo se creó este programa, y es un programa totalmente distinto al de Deep Blue, que hacía 80 millones de jugadas por segundo. Era un computador de muchos millones de dólares. Este es un software más inteligente, por decirlo así. No es tan comedor de datos, sino un software más inteligente. Después voy a comentar un poco más algo de AlphaGo. Bueno, el programa Vibratus vence a Poker. ¿Por qué es interesante esto? Porque en el póker hay que blufear, hay que mentir en forma especial, lo que generalmente es difícil enseñarle a los computadores. El MIT lanza un primer taxi autónomo. Sobre inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Bueno, DeepMind, esto lo vamos a ver después, empieza el mismo la empresa DeepMind está pasando a hacer programas no solo el AlphaGo, sino el AlphaZero a distintos juegos. Es una misma tecnología. Aquí tenemos que ya se puede llamar un taxi autónomo por aplicaciones. La ginoide Sofía es una ginoide, se llama a un robot parecido a una mujer,
se convierte en ciudadana saudí. ¿Qué significa eso? Que en Arabia Saudita, que se hizo demostración, le gustó tanto esta mujer robot que contestaba muy simpática, que la declararon ciudadana saudí, incluso hasta con más derechos que tienen las propias mujeres saudíes en su país. Bueno, Atlas aprende a hacer parkour. Para los que no lo ubican mucho, parkour es un ejercicio de saltar obstáculos, de evitar obstáculos. Esto partió, no sé si en Nueva York o en París, la gente corría por los techos, bajaba algo, se saltaba, seguía corriendo, saltaba 1 metro, 2 metros, seguía corriendo. O sea, se trata de evitar obstáculos. Bueno, Boston Dynamics, y ahí les puse el link, hace un robot que puede hacer parkour, no sabiendo previamente qué dificultades va a tener, porque podría haber un foso, podría haber una valla, podría haber un túnel que tiene que pasar, y todo eso tiene que hacerlo, digamos, el robot. Bueno, AlphaZero, bueno, este a mí me impactó muchísimo, porque como yo soy aficionado a la ingeniería. ¿Qué significa esto? Que crearon un programa en que le dieron solamente las reglas del ajedrez. Solamente las reglas. No como en el Deep Blue, que había muchos maestros y mucha gente que decía que es mejor hacer esto, que es mejor hacer esto otro, que ten cuidado con esto. Pero aquí le dieron solamente las reglas. Y el programa, jugando contra sí mismo, aprendió técnicas y tácticas, y ahora es el mejor jugador del mundo de ajedrez. Incluso, para que usted tenga una referencia, el campeón mundial, que es un noruego de 28 años, tiene un nivel que se mide como Elo, de 2.800 y tantos puntos. Y digamos, este equipo de AlphaZero tiene un nivel de 3.800. Es una diferencia gigantesca, gigantesca. Entonces ya los computadores no juegan contra el humano, no juegan contra el humano. Porque, bueno, ¿por qué uno va a correr contra un... perdón, ¿por qué uno va a correr, por ejemplo, contra una camioneta? Humano contra camioneta, ¿qué sentido tiene? Que la camioneta le gane no tiene ningún valor, digamos. Es otra cosa distinta. Bueno, esto me ha gustado, no es exactamente tan... la inteligencia artificial es como un mar que va subiendo su nivel y va copando la Tierra. Entonces, donde está la Tierra más alta es lo que no ha podido llegar. Por ejemplo, por eso parte desde la memorización rutinaria y hasta llegar a los lugares más altos del arte y la ciencia, en los cuales no se ha llegado. Entonces se va viendo cómo va avanzando. Inversiones, manejo, el Go, el ajedrez, traducción. Hay lugares que están ya un poco más arriba. El Binocard Test es un sistema como el Turing, pero más complejo, o sea, perfeccionado. Prueba de teoremas, diseño, ciencias que están todavía más alejados. Bueno, esa es la historia hasta ahora. ¿Y cuáles son las herramientas que usa la inteligencia artificial? Algoritmos. Reglas que aplicadas sistemáticamente a unos datos de entrada resuelven un problema con un número finito de pasos. Un número finito de pasos. Y por eso se pueden poner algoritmos para resolver ecuaciones, en fin, montones de cosas. Con pequeños pasos va aproximándose a una solución. La heurística
utiliza un enfoque de aprendizaje. O sea, no es necesario llegar hasta el final de un árbol de decisiones para elegir una alternativa. Piensen ustedes en el ajedrez, que se van generando millones de alternativas al poco tiempo. Si tú no tuvieras que ir hasta el final para decir, me dieron mate, vuelvo atrás en esta línea. No, van hasta un cierto paso y van comparando y no siguen en una línea que no les conviene y siguen una que les conviene. Y los patrones son para reconocer objetos físicos. El patrón es como el patrón de medida, ¿no es cierto? El patrón de medida del metro. El patrón es una comparación que va haciendo matemáticamente, ¿no es cierto? Hasta poder determinar esto es un perro, esto es un gato. Es una de las cosas de los éxitos más recientes, como el reconocimiento facial, que ha progresado en forma increíble. Sonidos e imágenes que son claves. Bueno, clasificador bayesiano, lógica, no voy a leerlo, pues se los voy a mandar, así que lógica difusa, procesamiento del lenguaje natural, ya los computadores están entendiendo el lenguaje natural. Ese es un programa ahí, el Shelldo, para... Y la red neuronal es interesante porque trabaja con el ser humano. El ser humano no tiene una gran capacidad, por decirlo así, de computación, pero lo que lo hace tan poderoso es que un procesamiento paralelo. En 3 dimensiones están estas neuronas que interactúan, cada una va recibiendo parte de la información y en este procesamiento paralelo conjunto logran resultados que son muy importantes. El experimento de Pavlov, ustedes saben, el famoso, que se basa en 2 partes, que al perro se le generaban ciertos jugos gástricos y determinaba algo y reaccionaba en condominio. Pero en el cerebro se produce la dopamina, o sea, cuando algo es positivo, se produce una sustancia que se llama dopamina. Entonces, es un poco esa la idea, de que el sistema se sienta en una situación de su avance mejor. Y cada vez que avanza, se siente, entre comillas, mejor. Por eso, todos los sistemas de inteligencia artificial son reconocer un estado superior, reconocer que hemos avanzado, lo cual en algunas cosas es fácil, porque son muy matemáticas, pero en otras cosas no son tan fáciles. Esa es la gran duda, digámoslo así, que hay en esto. ¿Cómo ir reconociendo que se está en un estado superior? En el ajedrez puede ser, en fin, simplificar, que tengo más piezas, etc. En el spam van acumulando las últimas cosas que uno ha borrado como spam. Entonces ven qué palabras había en ese spam y van acumulándolas y entonces rápidamente va aprendiendo esto es spam. Cada vez que me mandan algo de una promoción de no sé qué, es spam. Entonces, como los va sumando, al final sabe mucho más que lo que es spam que uno. Bueno, ¿cuáles son los proyectos a futuro? ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? El primer gran proyecto es el proyecto Cerebro Humano, el Human Brain Project. Ese es uno de los grandes proyectos que hay. Es un proyecto de la Unión Europea que tiene por fin reproducir tecnológicamente las características. Y de esta forma conseguir avances en campos de la medicina y la neurociencia. Partió el 2013 y se espera que se termine el 2028. Es lo más desconocido. El cerebro humano es más desconocido que los hoyos negros. No sabemos bien cómo funciona, cómo es la mente, cómo se crean las intuiciones, no lo sabemos. Bueno, la inteligencia y la fusión hombre-máquina. Ustedes deben haber visto en
Santiago de Chile, que vino este señor que es español, medio inglés, español, video, música, llamadas telefónicas directamente en su cabeza, conexión a satélite. Bueno, es un ejemplo no muy cómodo, digámoslo así, pero muestra una línea. Los exoesqueletos, los implantes de chip, que es más inteligencia, o control de las personas. Acuérdense la película Minority Report, después les voy a dar una lista de las películas, pero cosas que están muy cerca. El intento de Google Glass va en esa dirección. Google Glass era que uno podía conectarse a través de estos anteojos con internet, lo cual era mucho más fácil que estar apretando botones en un computador. Y hay muchas cosas que van en ese sentido. Bueno, en todo esto puede ayudar la inteligencia artificial. Fármacos, viaje, tráfico. Lo que hace Waze un poco, que nos avisa por dónde hay menos, llamémoslo así, congestión, etc. O hay menos carabineros, como era hasta hace poco. Bueno, o perros muertos. Y eliminación de trabajos peligrosos, aburridos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo detectar si hay en esa maleta hay una bomba, ¿no es cierto? Que tiene que ser humano lo que se hace. Esto lo podría hacer perfectamente un robot. ¿No es cierto? Podría ayudar a los científicos a resolver unos complejos desafíos. Esperemos que también las pandemias. Hasta el cambio climático y desigualdad. Entonces, es una promesa como una extensión de nuestras mentes y convertir a todas las personas en superdotadas. Esa es una de las promesas. Bueno, la maravilla del ser humano es la prueba de que la inteligencia general es posible. Es posible porque el ser humano existe. Crear inteligencia artificial es tanto un viaje de descubrimiento en el funcionamiento interno de nuestras propias mentes como una invención. O sea, estamos haciendo un viaje hacia adentro nuestro y hacia afuera al mismo tiempo. La inteligencia artificial existe ya en los humanos. Por ejemplo, ¿será posible que toda la información de redes, papers, libros, de videos puedan servir de base para detectar patrones que nos lleva la inteligencia artificial general a través de computadores ultra rápidos? Bueno, de hecho en la publicidad ya se logra, ¿no es cierto? Facebook con esa base de datos gigantes le recomienda a cada persona, ¿no es cierto?, unos productos, etc. Basta el sistema de refuerzo positivo, porque eso es en general el sistema que tienen los computadores para avanzar de un paso a otro. Pero vamos ahora a las proyecciones concretas. ¿Cuáles son las proyecciones concretas de los expertos? Y aquí hay un instituto de la Universidad de Oxford, y que es la más prestigiada institución de proyecciones sobre el futuro de la humanidad. Estas proyecciones están basadas en la opinión de los mejores 352 expertos en inteligencia artificial del mundo. Que van a decir, no es solo en inteligencia artificial, en cambio climático, y estudian ellos, en peligros de pandemia, bueno, de todo. Es muy interesante Bueno, y las proyecciones son estas. El 24 superarán a la persona humana en traducir idiomas. Una de las cosas importantes de la educación, que siempre hablamos, ¿no es cierto? Hoy, ojalá que el colegio tenga inglés. Pero la verdad es que en el futuro, con estos aparatitos que ya existen, todavía no tan perfeccionados, uno habla en chino a una persona y el aparato repite en chino a la otra persona que está al frente nuestro, en tiempo real. Y la otra persona habla en chino y lo traduce al castellano. Yo cuando estuve en Pekín, bueno, no había ese aparato, pero sí con el Google Traductor le escribía algo al taxista en castellano y en chino, y él me contestaba en su chino con el Google Traductor.
creo que va a ser un cambio y una ruina para los institutos de idiomas, creo. El 2026, describir comentarios de texto mejor que los alumnos de bachillerato, de universidad, no de un experto, ¿no es cierto? Comentarios de texto. Bueno, 2027, vamos a poder confiar más en la conducción de camiones que los humanos. Que paréntesis, hay cosas que han salido más largas de lo que se pensaba. Los autos autónomos y todo esto. Aquí estamos hablando del año 2027. Hay gente que creía que hace 10 años ya iban a estar los autos autónomos en todas partes, ¿no? Más lento. Ha sido más difícil de lo que se piensa. Superar el 2031 los vendedores. Impresionante. El 2049 escribirá bestsellers que sean bestsellers de los que recomienda el New York Times, que son los como más típicos. 2053 podrá hacer cualquier tipo de cirugía. Y el 2057 podrá hacer sus propias investigaciones científicas. Esto es un gran avance. Pero no es todavía inteligencia artificial general. Porque aquí está lo dicho, pero hay muchas cosas que no están dichas. O sea, todavía no es una inteligencia artificial general. Hay unas proyecciones a 100 años, a más de 100 años, que una proyección a 100 años es bastante poco segura, que hablan más de ese tipo de cosas. Pero vamos a volver sobre eso. Bueno, ¿quiénes son las empresas y personas clave en el futuro de esto? Bueno, las empresas americanas y europeas son muy conocidas, ¿no es cierto? Amazon, Google, DeepMind, que voy a hablar especialmente de ellos ahora, IBM, Microsoft, las universidades están trabajando mucho en eso, Facebook también trabaja mucho en inteligencia artificial, y en China, algunas son más o menos conocidas, como Alibaba, DJI, que es la que hace el principal productor de drones del mundo, ¿no es cierto? Pero hace muchas otras cosas, ¿no es cierto? Tencent, Baidu, muy conocida también. Bueno, esas son las principales empresas. ¿Y quiénes son las personas claves? Hablemos de personas. Bueno, muchos. Pero yo voy a hablar de un par. Está Demis Hassabis y los cofundadores de DeepMind, que de eso voy a hablar un poco después. Raymond Kurzweil, inventor, escritor y fundador de la Universidad de la Singularidad. Bueno, y hay otro. Mercedes Bunz, que hizo el libro Internet de la Zinc y la Revolución Silenciosa, con otras personas. Esta persona estuvo en Chile. Y como anécdota les cuento que en una conferencia que ella daba, los expositores estaban al frente y cuando eran varios expositores, después se iban a sentar a la primera fila. Yo por error me senté en la primera fila y Mercedes Bunz se vino a sentar justamente a mi lado. Bueno, y le dije que está muy impresionado por lo que se había hecho en el ajedrez por DeepMind, le dije. Sí me dijo, es muy impresionante, pero es un campo limitado. Todavía es un campo limitado. Se me quedó grabado eso. Es un campo limitado. No es la grandeza de la inteligencia general. Y voy a hablar un poco de las dos personas que hemos puesto aquí, porque son muy impresionantes. Bueno, este famoso Demis Hassabis. Nació en Londres, origen greco-chipriota y singapurense, niño prodigio de ajedrez, Elo 2300, es un maestro federación, vicecampeón mundial sub-14, diseñó a partir de ese año numerosos videojuegos, siendo campeón en varios y vendiendo millones de copias, millones. Después estudió ciencias de computación, creó varias empresas de computación, doctorado en neurociencia, hizo diferentes investigaciones en la revista Science, que es una de las más prestigiosas. Una de ellas fue la top 10 de un año. Era un genio.
El 2010 funda DeepMind con 2 socios y consigue 1 millón de capital de riesgo. Y el 2014 vende DeepMind a Google en 625 millones de dólares. Pero con varias condiciones. DeepMind se mantiene en Londres, tiene propiedad intelectual, consejo de ético, Demi se mantiene como CEO, y con eso, ¿qué es lo que él perseguía? Recursos ilimitados, acceso a las mejores universidades, más de 200 investigadores en todos los campos de la inteligencia artificial. La revista Time lo nombra como una de las 100 personas más influyentes del mundo del año 2017. Fíjense. Un genio. Pero ahora vamos a hablar de otro genio, que es Raymond Kurzweil. Es un hombre ya mayor, es un inventor. ¿Ah? Es un gran inventor, escritor, empresario. Es director de ingeniería de Google. Bueno, empieza a muchas cosas tecnológicas, y es el impulsor de la Universidad de la Singularidad, que voy a explicar un poco más adelante. Uno de sus conceptos básicos es el pionero de los rendimientos acelerados. O sea, igual que muchas cosas avanzan linealmente, como nuestra edad, y con muchas cosas, él dice que los conocimientos aumentan en forma acelerada, en forma logarítmica, y lo demuestra con varias cosas, y por lo tanto él espera que pronto veamos cambios que son fundamentales. Dicen que es el Edison de nuestra época, por la cantidad de patentes logradas. Imagen a textos, textos vocalizadores, ordenadores que crean música, programas de inteligencia financiera, sistema médico. O sea, él no es un escritor, digamos, él ha creado todas estas cosas y es empresario y millonario, digamos. ¿Qué es la Universidad de la Singularidad? Montar, educar e inspirar líderes que refuercen y comprendan la facilidad de desarrollo de la tecnología de avance exponencial. Enfocar esta herramienta a elegir las grandes retos humanos. Entonces, de hecho, aquí estuvieron también, y hay gente que se ha inscrito en la Universidad de la Singularidad, porque están pensando que pronto va a haber una singularidad. Ya voy a llegar a eso. Sin embargo, su efecto futuro, ella tiene 72 años, es sobre todo sus acertadas proyecciones y las conclusiones que obtiene a partir de los rendimientos acelerados. Y él proyecta cambios mayores, una singularidad. O sea, una singularidad es una cosa importante, es como el Big Bang, es una cosa única, acerca del año 2046. ¿No? Y él espera llegar, porque él tiene 72 años y no tiene genes muy buenos, en el sentido su padre murió a los 50 años, en fin, no son familias longevas. Entonces él espera llegar al 2045, que tendría 97 años, siguiendo una estricta dieta de ejercicio, etcétera, etcétera. La seguridad es que la inteligencia artificial alcance el nivel general. Las máquinas podrán hacer sus propias máquinas. O sea, él dice que en ese momento termina, el hombre hace su última máquina, que es esta, la que hace inteligencia artificial, ¿no? General. Porque después las máquinas empiezan a hacer sus propias máquinas, una inteligencia nunca antes vista. Piensa que la inteligencia, el software que tenemos en nuestra cabeza se va a poder transmitir una máquina, traspasar una máquina y poder seguir viviendo ahí dentro de una máquina uno. Es una cosa bastante increíble. Y ha dado lugar a movimientos como el transhumanismo. Él ha escrito numerosos libros, La espiritualidad de las máquinas, la singularidad está cerca, ahí voy a darles un poco la bibliografía. O sea, él va mucho más allá de lo que van los expertos. Vuelvo a mostrar la página que dicen los expertos no dicen eso, ¿no es cierto? No dicen lo que dice Kurzweil. Hay avances impresionantes
increíbles, pero no lo que está planteando Ray Kurzweil. Claudio. En todo caso, es una zona interesante que vale la pena considerar. Dime. Claudio, perdón que te interrumpa, me cuesta muchísimo interrumpirte por lo interesante de tu exposición. ¿Cómo podemos cautelar que no queden algunos minutos para alguna consulta? Pregunta. Siempre Mira, yo voy a terminar rápidamente. Ya. Sí, voy a terminar rápidamente. Me quedan 3 o 4 minutos, así que... Sí, nomás. Pero el tema de la ética es... Sí. Bueno, siempre el conocimiento y el bien o mal crecen de forma paralela. Hay más bien y hay más mal. Y el primero que intentó poner algunas reglas fue Isaac Asimov, que planteó las leyes éticas de la siguiente forma. Un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley, que es no puedo darte una orden a un robot que mates a otro humano. Y un robot debe protegerse de su propia existencia, en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. O sea, que no le haga un daño a un humano, ¿no es cierto? Y desobedezca a los humanos. Bueno, es una ley. Pero tenemos temas de libertad y privacidad. Este tema ya un poco se vive ya un poco se vive porque en China por ejemplo, tiene un sistema de control por cámaras, etcétera, etcétera. Todo este tema de las cámaras es fantástico por un lado, el que nada hace, nada teme, pero podría usarse también en un mal sentido. Ese es uno de los temas más claves. Ojalá que venga beneficio compartido, que no solo los dueños de los robots se lleven todo el beneficio de todas estas cosas fantásticas. Prosperidad compartida. Es un poco lo mismo. Control humano, que nunca se escapen al control humano. Transparencia judicial. Los robots pueden leer toda la jurisprudencia, todos los antecedentes, todos los datos de una determinada jurisprudencia y pueden proponer una decisión mucho más acertada, tanto para el fiscal como para la defensa o como al juez. Pero deben ser auditables por humanos. No puede ser una caja negra. Alineación de valores. Seguridad. Seguridad que no se puede escapar. Responsabilidad. No subversión. Nunca puedan declararse independientes, como en algunas de las películas que uno ve de Robocop y todo esto. Y la carrera armamentista. La carrera armamentista de la inteligencia artificial, bueno, creo que algunas de estas cosas son deseos, pero es bien difícil de evitarlo. ¿Cómo lo hizo? DeepMind creó una junta de ética de alto nivel, comisiones de ética que sean independientes del gobierno. Pero el complejo industrial y militar puede influir mucho. Por ejemplo, los drones están reemplazando a la aviación militar, o sea, robots certificados por institución externa, un equivalente a una ISO que tenga, ¿no? O sea, tiene que tener una certificación para que pueda salirse. Tiene un chip de seguridad que permita desactivarlo por humano, si tuviera una conducta inapropiada. Bueno, y la bibliografía, aquí no la voy a leer, solamente comentar aquí, por ejemplo, que acaba de salir un libro de Eric Saban que critica que esta inteligencia artificial es muy, la que tiene éxito es muy, como quien dice, poco humana, busca beneficios, ¿no? De película, 2001 Odisea del Espacio, AlphaGo, documental de Nexon, se lo recomiendo de todas maneras. En YouTube hay 2 Minute Papers. Black Mirror, está en Netflix. La recomiendo, son 18 capítulos independientes de beneficios que nos trae la inteligencia artificial, pero también trae siempre un problema, ¿no? Una feria futurista fantástica.
¿ah? El Código Enigma, esta película de Alan Turing, muy interesante. Avatar, Matrix, Terminator, Minority Report, que es esta de una película bastante interesante. Ya, eso era lo mío. Eso era, ni más ni menos. No sé si quieren hacer, no sé si hay algunas preguntas, sí. Muchas gracias, Claudio. Estupenda presentación. Yo te pediría bajar la presentación para que yo pueda Sí, ver a todos los participantes y ver quién levanta la mano sí, para alguna sí. pregunta. Espérate, a ver, déjame ver cómo la bajo. Ahora, aquí, No tiene que ¿ves? salir de Un pantalla robot. completa, en realidad. Usa un robot. Tiene que salir de compartir pantalla. A ver, ¿ah? Sí, espérate. Tienes que salir de compartir Ya. pantalla. Sí. Espérate un poquito, a ver, dame un segundo que como tú puedes ver, yo tan... No sé, no. Ahí, no, espérate, ahí no. Stop, ahí está, Stop Share. Te voy a tener que asistir un poco al curso de alfabetización digital también. Muchísimas gracias. Aquí Bueno, vemos a todavía. estamos un minutito aquí en un espacio abierto para los que quieran hacer alguna pregunta. Alejandro. Hola a todos. Paqui, luego Hola. Sergio, Juan Luis, Hola. más. Ya. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante la exposición, un campo eh, eh, mm, siendo muy en día, pero que muchos no saben de esto o lo han escuchado ya como ciencia ficción. Pero yo te quería hacer una consulta, a ver si, así como en términos más humanos, no tan artificial, se podría contestar qué se necesita para, para poder crear una inteligencia artificial. Aparte de ser un super ingeniero atómico, ya, pero así en términos simples, ¿qué ingredientes son los claves? Sí, mira, el tema es cómo conseguir que el programa, que son programas, en el fondo son muy tontos, pero lo hacen todo muy rápido y muy repetitivo, detecte en una circunstancia que está mejorando, que en algunos algoritmos es muy fácil, estoy más cerca de la solución, estoy lográndolo, pero en algunos temas más complejos, como por ejemplo crear un libro, que sea bestseller, el tema de cómo lograr un algoritmo que vaya detectando que estoy más cerca de una solución y que vaya retroalimentándose es difícil. Se ha avanzado mucho en eso, ¿se fijan? Se ha avanzado muchísimo, ¿ah? Pero en temas más artísticos, en temas más... no se ha podido todavía encontrar una fórmula, ¿ah? Llamémoslo así, de lograr que el sistema encuentre una fórmula de mejora, que esta situación, después de haber hecho 1.000 millones de cálculos, es mejor que la anterior, en algunos temas, como digo, complejos como es el arte y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú vas dando a ver, a Raimundo? Raimundo. Pati, el orden que sigue. Hola, sí. Pati. Hola, Claudio. Hola a todos. Digamos. Claudio, me encantó. A mí me encanta el tema, además de la inteligencia artificial. Había leído el artículo justamente en la entrevista que se le hizo al filósofo a Satín, en el Mercurio, Sí. que yo lo recomiendo, tú lo mencionaste, yo también lo recomiendo, está muy bueno el artículo. Y te quería preguntar, o sea, te quería decir dos cosas. Una es... me hizo recordar mucho cuando yo leí todo lo Isaac Asimov, los escritores de ciencia ficción de aquella época cuando uno era chica, y de verdad que te parecía que era increíble que nunca íbamos a llegar a un tiempo como ese. Claro. Me acuerdo que leí un cuento
en donde había una señora que no salía de su pieza y todo lo hacía a través de una pantalla. Ese cuento a mí me angustió mucho. Lo busco, no Estamos lo en eso. encuentro de cuál, si era de Ray Bradbury, de Asimov, no me acuerdo de quién era. Y ahora como que estamos en la misma. Entonces, por una parte me acuerdo de eso. Y por lo otro, mi pregunta es, hasta ahora toda la robótica y la inteligencia artificial y todo lo que son los algoritmos, el manejo de la heurística, requiere del ser humano. Es decir, no podemos construir un robot que el ser humano no, sea el que no le está enseñando. Y el que no le meta el algoritmo para que llegue a la solución. ¿Tú crees que va a llegar un tiempo en que los robots no nos necesitan a nosotros para programarse? Sí. Bueno, oye, como te digo, en este caso del DeepMind al Alpha 0, solamente les dieron las reglas del ajedrez, ¿no? En algo limitado, es un espacio limitado del ajedrez, con muchas posibilidades, pero es limitado, pero le dieron solamente las reglas. A diferencia del Deep Blue, ese que le ganó Kasparov, que hubo montones de maestros que le hicieron leer todos los libros de ajedrez, cuáles son las mejores tácticas con esto, con lo otro. No, él aprendió solo. Ahora, bueno, hubo un caso que salió en los diarios, que unas máquinas de Google empezaron a hablar entre ellas y nadie entendía qué estaban hablando, llamémoslo así, y que provocó mucho susto y al final las apagaron, digamos, porque fue como un momento de rebelión de la máquina que quiere lanzarse a la vida, entre comillas, por su propia cuenta. Pero, bueno, hay que generar, como digo, normativa, ISO, normas, protocolos, que pudieran evitar, en algunos casos, que el asunto se dispare, o un arma, ¿no es cierto?, un dron empiece a disparar donde no corresponde, o qué sé yo. Pero bueno, estamos un poco más cerca. Esto que aprendan algo, dándole solamente las reglas, es impresionante. El ajedrez, lo que se sabe hoy día, han sido más de 600 años, bueno, de lo que se sabe mejor, del año 600, del año 1500, ¿ah? En que han ido progresando, y en fin, y este aportó esta idea, y el otro aportó esta otra idea, y después vino tal jugador que aportó esta idea, y sucede que la máquina, jugando 48 horas contra sí misma, ha mejorado a todos los jugadores de la historia. Es una cosa que a mí primero me produjo una depresión, para ser franco, digamos, ¿no? Pero después dije, ya, no, es un ser distinto, no es, ¿no? Yo no juego contra esas máquinas. Entonces, es una cosa impresionante, no sé si en parte, pero podrían de repente arrancarse, podrían de repente arrancarse si es que quieren las máquinas, ¿no? Habría que preguntarle a las máquinas. No sé si alguien más. Sergio. Claudio, Gracias. Claudio, muchas gracias por la Ya. presentación, me pareció súper interesante. Y quería volver a lo que estaba mencionando Patricia sobre lo que salió ayer en el Mercurio, que seguramente tú también lo leíste, Sí, sí. sobre este filósofo. Y Sí. quería leerte dos líneas de lo que dice porque me llamó la atención y quería saber tu opinión. Él dice, bajo el engañoso nombre de inteligencia artificial, lo que se potencia a partir de intereses comerciales no es la inteligencia, sino un tipo de racionalidad utilitarista numérica que lee todo en términos de datos. Claro. Bueno, muchos de los programas, ¿no es cierto? El interés general, ¿no es cierto? El interés del creador, un programa que se venda, que tenga alguna utilidad, que puede ser ahorrar costos o hacer el juego más entretenido, ¿no? Yo no juego nunca al Fortnite, pero sé que muchos adolescentes están horas y horas y horas en el Fortnite. Entonces, obviamente, que si los gobiernos, ¿no es cierto?, no se preocupan de tener su propia creación de inteligencia artificial, lo más probable es que vayan solamente por los temas utilitaristas. Y
quizás en años más no hay. Será tal la riqueza que va a haber que el gobierno tendrá que crearnos, entre comillas, trabajos para que nos entretengamos y nos sintamos gente digna. ¿Ah? Pero efectivamente, lo normal es que los creadores, que son multimillonarios, han encontrado algo que genera beneficio utilitario. Pero ya hay creación de música con computadores, digamos, ¿no es cierto?, con inteligencia artificial. Y ya a futuro va a haber arte también. Y también quizás los pongamos a pensar con disminuir la edad o la violencia racial, o qué sé yo. Desarrollar las cosas que buscan beneficio inmediato. Eso es lo que pienso. Pero bien bueno el artículo, es muy bueno, muy duro. Gracias. Juan Luis. Claudio, muy interesante. La verdad que uno nunca termina de sorprenderse cómo la tecnología, cómo el conocimiento avanza y nos depara cada día sorpresa. Me quedé pensando en todo el tema de cómo somos capaces como sociedad regular que este conocimiento, que esta inteligencia artificial haga el bien y lógico, y apartarse un poco del mal. Creo que el hecho de haber estado enfrentado a esta pandemia sí nos dio una lección, toda esta inteligencia artificial de aporte, cuando el tema desde el reconocimiento facial, de la temperatura y algunos elementos, sí creo que fueron un gran reconocimiento que la llegada de la inteligencia y todos los aportes son bien para la humanidad. Pero me queda pensando la duda y cómo lo estuve realmente. ¿Somos capaces los seres humanos de respetar estos famosos acuerdos de ética o realmente va a llegar un día que vamos a ser sobrepasados? Gracias, Claudio. Sí, bueno, me gustaría contestarte que sí somos capaces, que vamos a crear normativas ISO, unas Naciones Unidas con normas sobre inteligencia artificial, pero debemos recordar que el mundo, hay situaciones de conflicto. Los chinos y Estados Unidos están en una situación de conflicto. Hay un aparato militar y económico, ¿no es cierto?, que están pensando todo el día en cómo generar mejores armas, y si eso incluye la inteligencia artificial, la clonación de seres humanos, la creación de bacterias, van a estar en eso. Y lo que asusta un poco es que ese tipo de cosas están siendo, entre comillas, más al alcance de diferentes personas, de todas las personas. Hay una película, más bien es un documental de Netflix, que se llama, ¿cómo se llama? Evolución no al azar, algo así se llama. Evolución no al azar. En que hay gente que ya está creando, digamos, creando en su laboratorio, su casa, como partió la computación y todo esto, están creando animales nuevos, ranas que brillan en la noche, que puede ser bien simpático venir en un jardín, remedios nuevos, y lo están haciendo en el patio de su casa. Y la justificación que ellos dan es que la gente no tiene dinero para pagar una inyección para el cáncer específica para la persona, sino que ellos la pueden preparar en su laboratorio de su casa. Y eso se está ocurriendo, digamos, o sea, eso está haciendo. Y están creando nuevas especies de perros, nuevas especies de gatos. Yo creo que podemos poner muchas normas ISO, normas de distinto tipo, pero finalmente creo que los gobiernos dictatoriales y cuando hay conflictos serios no van a detenerse en nada. Eso es lo que esa es mi opinión, no hay nada. Gracias, Claudio, muchas gracias.
Tomás, con la palabra. Sí. Abre tu micrófono, Tomás. Micrófono, sí, el micrófono. Ahí sí. Ya, ahora sí. Sí, Ya. sí, sí. Sí, muy buena la exposición, me encantó. Y quería hacer dos alcances. Uno que hace Stephen Hawking con respecto a las predicciones que hizo y dice que los robots van a reemplazar a los seres humanos. Sí. ¿Ya? Y lo otro, en lo más inmediato que estamos, por ejemplo, con los problemas serios, la inteligencia artificial se está empleando, por ejemplo, en el calentamiento global. ¿Cuáles serían las soluciones que podríamos encontrar más rápido frente a este problema serio que tenemos? Sí, mira, tengo entendido que la inteligencia artificial está ayudando en ese tema, pero no sé el detalle, ¿ah? Para serte franco, no sé el detalle. Yo te diría que en estas proyecciones, yo mostré las proyecciones hasta el año 2050, ellos tienen proyecciones 100 años más, digamos, ahora. Bueno, son los expertos, pero en 100 años más. Y hablan también de estos temas de cambio climático, en términos de que la inteligencia artificial puede ayudar en eso. Sé que se está trabajando con inteligencia artificial en el tema del cambio climático, ¿eh? Pero no sé el detalle, y en todos los temas. Ahora, que a futuro podría haber un futuro positivo, ¿eh? No todo negativo, ¿eh? Que todo el trabajo pesado lo hagan y fatigoso lo hagan los robots, y como eso genera tanto bienestar, que con los impuestos a los dueños de los robots podamos vivir todos y dedicarnos todos a lo que más nos interesa. Y además el Estado nos tiene que dar algún trabajo que nos sintamos significativamente que estamos aportando algo, ¿no? Que se ha inventado, ¿eh? Pero esa sería la situación de futuro, ¿no? Yo les recomiendo leer un libro que es de un escritor chileno, que se llama José Luis Valenzuela, que está ahí en la bibliografía, que es bastante, se llama La humanidad en la encrucijada, y habla bastante de temas, ¿no? Es la cuarta revolución industrial, estamos hablando. Es la cuarta revolución industrial, esto es lo malo. No sé si hay algo... Raimundo. Ay, Claudio, muy interesante lo que dices. Yo no sé nada del tema, pero me llamó mucho la atención lo que tú ibas describiendo y a la vez iba encontrándome yo con eso como persona. Lo hallo extraordinario, los aportes que hace la tecnología en general han sido siempre muy buenos, muy importantes para ayudar a las personas. Pero a medida que iba avanzando tu exposición, yo me iba preguntando, yo como persona, como ser humano, que voy creciendo con mis experiencias concretas, con mis desafíos, con las emociones, todas esas cosas yo voy creciendo y es mi vida. Y mi vida es feliz porque yo vivo todo eso, trabajo y me gusta trabajar. Entonces, todas esas son cosas que yo y la sociedad no son muy importantes, y en un momento alguien usó la palabra engañoso por ahí. Entonces, de repente uno se está engañando porque dice, en esto vamos bien, pero ¿qué quiere decir vivir bien? Lo mismo que alguien decía, quizás ya no necesitar actuar ni hacer esto, otro, las máquinas lo hacen por nosotros, pero la alegría, la felicidad, las penas, los dolores, todo eso es vivir. Y todo esto lo veo tan fuera de lo que tú exponías, que no es que me niegue a que desarrollemos la ciencia ni la tecnología, pero me pone una luz roja, pero muy violenta, y me dice, ¿nos sirve o nos estamos engañando? O sea, ¿cómo conducir este proceso de desarrollo tecnológico de tal modo que no vaya a ser contra nosotros?
Esa es la meditación que me deja, pero te digo, creo que todos nosotros somos bastante felices y de repente queremos, mira, mejor que otros hagan todas las cosas por nosotros. El arte, la pintura, la música, tú dices, ya se está metiendo, pero qué cosa el disfrutar uno creando una música, ¿por qué me lo van a quitar? ¿Ah? Esa es la preocupación. Claro, no. Bueno, indudablemente que el riesgo es que todo este avance nos conduzca a un mundo más deshumanizado, digamos, ¿no? Pero por otro lado, oye, yo hasta el momento estoy bastante más contento que con estos avances que cuando tenía 15 años, digamos, ¿no? Porque ahora puedo leer todos los libros que se me apetezcan, ¿no? Antes yo pensaba que una persona rica era una persona que tenía la biblioteca británica, ¿cierto?, en su casa, ¿no? Pero ahora, y se me quedó mucho tiempo ese pensamiento, ¿sí?, ¿no?, que puedes tener acceso a toda la cultura. Pero ahora tú tienes acceso, yo en el Kindle tengo 300 libros, y he leído bastante, no solo juntos. O sea, el desarrollo que puede tener la persona, ¿no es cierto? Estaba viendo una serie de televisión histórica, ¿no?, se llama Isabel, muy interesante. Y bueno, y de repente hablan de tal lugar, de tal esto, y tú vas viendo inmediatamente qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Hay muchas cosas que te ayudan, pero finalmente, para que una persona sea mejor, entre comillas, más humana, claro, esto te puede ayudar, pero también puedes terminar como tengo un sobrino que tiene 38 años que está todo el día jugando Fortnite. 38 años, vive en la casa de su mamá y está jugando el Fortnite con un equipo como de 50 personas y es una batalla campal, ¿no es cierto?, mundial, es la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿es eso vida o no es eso? Entonces, el bien y el mal van a seguir avanzando de forma paralela, ¿no? Y tratemos de subirnos en la parte buena de esto, pero se van a ir viendo cosas bien difíciles, ¿no?, yo creo. Hernán. Gracias. Claudio, una opinión y una pregunta. En la película 2001, Odisea en el espacio, el computador finalmente lo desconectan. Y con eso se quiso decir de que habiendo llegado tanto la tripulación como el computador a la conclusión de que la misión era imposible, más bien suicida, el computador insistía en seguir nomás. Entonces tuvieron que desenchufarlo. Eso me hace pensar a mí que la inteligencia artificial no tiene lo que el cerebro humano tiene, que es deliberar. O sea, ese computador no fue capaz él mismo de anularse. Él le echa para adelante nomás. Entonces, una de las cosas que yo confío mucho y no le tengo temor a la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial tiene bastante menos deliberación, o casi no tiene deliberación, que sí lo tiene el cerebro humano. Respecto a una pregunta que quiero hacerte, tú has hablado todo el momento de una computación, de una inteligencia artificial en una computación binaria. ¿Qué pasa con la computación cuántica, que pareciera que se escapa de las capacidades que sí pudiera tener el cerebro humano? O sea, al revés, la pregunta es al revés de las capacidades. Sí, mira, lo primero que tú comentaste con respecto a que el sistema se escapa de repente o hace locura porque no tiene esta deliberación del ser humano, yo siempre he creído en los sistemas mixtos, en que el sistema te propone alternativas, las justifica, pero que finalmente el ser humano sea el que tome la decisión, ¿no? Final, por ejemplo, en un juicio, o por ejemplo en un problema complejo. O sea, yo por lo menos, y he tenido algunas experiencias en
Ahora, la computación cuántica lo que promete es mayor rapidez. ¿No? El computador funciona con los ceros y unos, ¿no es cierto? Pasa o no pasa electricidad. Pero la fundación cuántica está entre 0 y 1, pero admite los pasos intermedios, entonces tiene muchas más alternativas. Ahora, podría ser una rapidez muy superior. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces con las rapideces superiores se logran cosas que no se esperaban o que inimaginables. Te voy a poner un ejemplo. El tema de Internet y la banda ancha y todo esto. Ahora estamos todos metidos con los sistemas de streaming. Y el streaming se logra, entonces tú puedes ver una película, la que quieras, a la hora que quieras, la puedes grabar, la puedes ver más tarde. ¿No? Que no parece natural ahora, pero eso se logró con fundamentalmente mayor velocidad, mayor capacidad de la banda ancha. Entonces, esta computación cuántica que promete multiplicar por, no sé, por decirte una cifra, 1.000.000 de veces la capacidad actual de los computadores, ¿qué oportunidades nos va a ofrecer nuevas? No sé. ¿Ah? No me lo imagino. Pero pueden haber oportunidades nuevas. Esa es Vamos con la última pregunta de Germán, ya para dar cierre a esta jornada. Ya. Abre tu micrófono, Germán. Estás en silencio. Sí. Está en silencio. Ahí. No, ahora un comentario y una pregunta. Yo creo que la parte digital, lo que es inteligencia artificial, que se hace posible, yo creo que va a ocupar algunos aspectos, pero al ser humano lo va a habilitar para hacer otras cosas que tienen que ver con la poesía, la filosofía, el arte. Yo siempre pongo el ejemplo, yo soy electrónico y me ha llamado la atención ciertos fenómenos, por ejemplo, que hay gente que está volviendo a los equipos de tubo, al vacío, porque según ellos es un sonido puro, no es tan metálico. Cosas que el ser humano va a valorar, que están más en el mundo análogo, más que en el mundo digital. Es solamente una opinión tuya respecto de eso. Bueno, si uno ve algunas tendencias, los discos de 33, los tocadiscos, y la gente lo considera adecuado, y porque dicen que se escucha mejor la música. Hay algunas cosas así retro que no son solo como modas, sino que tienen una base real, ¿no? Tiene una base real. Pero el avance de esto es imparable, ¿no? O sea, si uno ve que hasta la persona más humilde está con su celular y transmite datos y transmite de esto, yo creo que puede en algunas cosas o en algunos aspectos que se vuelva, digamos, pero eso, ya cuando uno se acostumbra a lo mejor, es difícil volver a lo menos bueno, ¿no? A tener este acceso, la música, el acceso que uno tiene a música. Me acuerdo que un tío abuelo o algo así me pidió, me encantaría escuchar Gardel, la canción de Gardel por una nariz, ¿no? Que es una canción. Y en ese momento mi sobrino pegó Spotify, se la puso, y el tío abuelo, era casi de 90 años, escuchó la canción de Gardel en ese momento, la que él quería. Son cosas impresionantes, y una vez que te acostumbraste a eso, es difícil volver para atrás, ¿no? Pero yo creo que no hay que fundir las herramientas con los fines, ¿no? El ser humano necesita el espíritu, necesita la profundidad. Yo creo un poco que esto del transhumanismo es una locura, ¿no? Creo que el ser humano necesita la espiritualidad, necesita los sentimientos,
y todo eso. Y esto hay que considerarlo como herramienta, no como fin. Bueno, Bueno, eso fue como muchas gracias, Claudio. Yo creo que Ya. más está decir del éxito de tu presentación por la cantidad de Gracias. preguntas y la extensión de esta jornada. Bueno. Queda siempre abierto nuestro espacio del chat, ¿no? Para Ya, seguir ya. comentando Sí. este y otros temas que les parezcan interesantes. Claro, mucho. Bueno, Así que muchas gracias a por la todos. paciencia. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Adiós, Nos vemos el próximo Adiós. lunes. Tenemos ya agenda para el próximo lunes, ya le informaré. Ya. Gracias. Chao. Ok, ya. Adiós. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao.